Don Cafián era un vendedor ambulante del centro de Bogotá. Un día vio al mono Galvis con unos zapatos amarillos bastante peculiares, tan peculiares que son la clave de esta historia. Esa es la historia de los zapatos amarillos. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Un joven santanderiano, rebelde y sin ningún rumbo llegó a Bogotá aproximadamente en el año 1945. Este acababa de dejar atrás a su familia, que ya se había acostumbrado a su vida sin ningún tipo de juicio, de orden. Cuando llegó aquí a Bogotá, su vida fue, como dicen coloquialmente, la de el típico varada. Sin trabajo, vivía de la limosna y a veces robaba para poder conseguir dinero y así comer. Su vida se movía bastante en el centro de la ciudad, dormía en diferentes lugares, debajo de techos de las casas. En cualquier lugar siempre se encontraba este hombre. Generalmente él siempre estaba en compañía de otras personas que se encontraban en la misma condición. En ese ir y venir conoció a un señor que vendía helados también aquí en el centro. Entre ellos nació una amistad sencilla, una buena amistad, y este señor era conocido en la zona como Pedrito. Este hombre, con su corazón bondadoso, le ofreció que durmiera en su misma pieza que quedaba ubicada en una de las casas del barrio San Victorino. Allí, el recién llegado encontró por primera vez un lugar donde dormir bajo un techo, sin frío y con alguna comodidad. Sin embargo, la convivencia no tardó en volverse algo incómoda. El huésped, cada vez más atrevido o más confianzudo, empezó a llegar cada día más tarde, más borracho y en otras condiciones. Pedrito se empezó a quejar mucho de su desorden, de su grosería, de las horas de llegada, y aún así, él no pensaba en sacarlo de su casa, le siguió brindando su hogar. En medio de esa situación, a Pedrito no le quedó otra sino pedirle consejo a un amigo que también conocía, que era vendedor de helados. Este hombre lo apodaban Cafián, del cual yo ya les hablé. Les pidió consejos sobre qué hacer en esta situación, qué hacer con el hombre. Y Cafián, por sugerencia, por consejo, por cuidarlo, le dijo que trancara la puerta en las noches, que le pusiera seguro para que este hombre no entrara en esas condiciones. Este personaje regresó en la madrugada más borracho de lo habitual. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana. Este hombre encontró la puerta cerrada, lo que desató una furia sin límites. Empezó a golpear la puerta, a gritar, le decía a Pedrito que tenía que abrirle, y Pedrito pues se negó desde adentro, le dijo que no le iba a abrir, y este hombre pues más enfureció hasta que terminó rompiendo la puerta y entrando con toda su violencia. Sin pensarlo, tomó un objeto pesado que encontró al ingresar, golpeó a Pedrito, él cayó al suelo semi inconsciente. Y este hombre, para rematarlo, cogió un punzón para picar hielo y le pegó. Actuó de una manera fría, sin ningún tipo de remordimiento. Cuando se dio cuenta que Pedrito no tenía vida, lo único que hizo fue coger el cuerpo, meterlo dentro de un costal que tenía este hombre dentro de su propio hogar, lo amarró con todas sus fuerzas, lo sacó de la habitación y empezó a caminar con él como si fuera otra cosa que llevara cargando por las calles del centro de Bogotá sin que nadie se diera cuenta. Pero antes de meterlo a esa bolsa, no contento con eso, le quitó toda su ropa, lo dejó sin absolutamente nada y de esa manera lo empezó a cargar. Este hombre caminó hacia el puente de la carrera 24, donde pasaba en ese momento el río San Agustín. Y después de dejar la bolsa ahí bajo ese puente,
desapareció. Días después, los gallinazos empezaron a sobrevolar la zona, llamando así mucho la atención de los transeúntes. Le dieron aviso a la policía. La policía fue a investigar y se dio cuenta que había un cuerpo en medio de una bolsa. El primero que fue a reconocerlo fue su gran amigo Cafián y se dio cuenta que Pedrito, que llevaba días desaparecido sin dejar algún tipo de rastro, se encontraba justamente ahí. Lo que más llamó la atención de Cafián fue que su amigo no tenía ninguna prenda de vestir, no tenía su ropa, ni mucho menos sus zapatos favoritos. Unos zapatos que días antes a desaparecer Pedrito había comprado, y era un calzado inolvidable porque Cafián los describía amarillos, llamativos desde cierta distancia, pero Pedrito estaba muy feliz porque se esforzó mucho durante varios días vendiendo sus helados para poder comprárselos. Cafián, días después de haber encontrado el cuerpo de uno de sus mejores amigos, empezó su rutina como era de costumbre por las calles del centro de Bogotá, cuando a lo lejos vio al Mono Galvis, que hasta ese momento se había también desaparecido. Lo que más llamó su atención fue ver en sus pies esos zapatos amarillos que él recordaba eran similares a los que Pedrito se había comprado días antes. Y es que no solamente eran similares, eran los mismos zapatos. Así que Cafián, sin decirle nada al Mono Galvis, pero sin tener ninguna duda, se fue hacia el juzgado a denunciar al asesino de su amigo. Inmediatamente la policía hizo todo su procedimiento de captura y lo encontraron tomando algo dentro de un café en el mismo San Victorino. Y lo más asombroso era que todavía tenía puestos los zapatos amarillos. Este hombre lo negó todo. No tenía ninguna muestra de arrepentimiento, de intimidación, no tenía nada que de pronto mostrara algún signo de nerviosismo. La policía lo capturó y lo llevó de inmediato a prisión para iniciar todo el proceso de investigación. Y estando encerrado, él intentó cambiar sus zapatos amarillos con otro recluso para intentar desviar la atención de la policía y pues de esa manera tal vez decir que nunca tuvo zapatos amarillos o que eran otros y se habían confundido. Nadie podía creer esa frialdad con la que actuaba. Las investigaciones avanzaron a tal punto que el Mono Galvis confesó absolutamente todo lo que había hecho. Lo describió de una manera fría y totalmente detallado. Todo este crimen lo reconstruyeron, es decir, que ponen toda la escena falsamente para intentar detallar lo que había pasado y que el criminal haga la demostración de lo que pasó el día de los hechos. Durante esa reconstrucción, él les mostró absolutamente todo y recrearon el bulto con un peso similar al que tenía Pedrito. En la comisaría, el Mono Galvis dijo llamarse Félix Galvis. Al criminal lo llevaron hacia el lugar de los hechos, le pidieron que recreara toda la escena, se puso primero sus zapatos amarillos, les mostró todo lo que había hecho y salió cargando el mismo costal. Cuando él iba caminando, la policía le preguntó: ¿usted no se cansó de llevar ese costal? Y él, sin ninguna muestra de arrepentimiento, les dijo: claro que sí, ese costal pesaba mucho más. Y cuando le ordenaron descansar, se sentó sobre el costal que representaba su víctima. Eso fue un detalle que le confirmaba a las autoridades que eso era lo que hacía cuando llevaba a Pedrito directo a su destino final. Este hombre fue condenado y enviado a la cárcel La Modelo aquí en Bogotá, pero el 9 de abril de 1948, durante los disturbios y el caos que se armó por el Bogotazo, lastimosamente las cárceles de Bogotá abrieron sus puertas. Ni siquiera las cárceles fueron el lugar más seguro. Y en ese caos muchos presos se escaparon, muchos presos intentaron huir de su condena. Y cabe aclarar que entre ellos el Mono Galvis. Y desde ese entonces se perdió su rastro. No solamente el rastro del Mono Galvis se perdió, también su expediente criminal que se perdió en los incendios de ese día. De esa manera, el caso quedó como borrado de la historia judicial de Colombia. Cuentan que la policía lo detuvo saliendo de Bogotá, exactamente en Chocontá, en medio de un retén donde le preguntaron cuál era su destino. Y con pasmosa calma le respondió a los policías: mi nombre es Félix Galvis, soy santandereano, me estoy devolviendo hacia mi tierra porque en Bogotá, en la casa donde vivía,
Se incendió, lo perdí todo, por eso me regreso. Y pues obviamente su casa, la cárcel, se incendió. La policía no sospechó nada, lo dejó seguir y esa fue la última vez que se supo algo de Félix Galvis y los zapatos amarillos. A finales de octubre de 1965, un hombre llegó a Bogotá bajo una identidad incierta. Su identidad cambiaba de acuerdo al asunto que tenía que tratar. Este hombre se hospedó en el Hotel Tequendama, uno de los más prestigiosos en ese momento y aún uno de los más reconocidos de nuestra capital. Al día siguiente ya había hecho contacto con algunas personas muy poco recomendables: Vicky Figueroa y Juan Padilla, nombres que más tarde se van a volver claves dentro de esta historia. Una historia insólita, pero muy trágica. 3 días después de la llegada de este viajero, solo fue hallado su cadáver. Fue hallado bajo un puente a las afueras de Guaduas, Cundinamarca. Este hombre no tenía nada que permitiera registrarlo, ni documentos, ni papeles en su cuerpo, absolutamente nada. Lo único que encontraron en su bolsillo fue un recibo que les permitió iniciar el desenlace de todo este caso. El recibo era de una peluca que había comprado en el almacén de artesanías españolas. Esa pequeña pista tan extraña como precisa permitió destapar uno de los casos más intrigantes de los años 60 en Colombia. En la tienda de las pelucas recordaban perfectamente a este cliente. Un hombre calvo, extranjero, y estaba acompañado de una mujer que se hacía llamar Vicky. Los detectives descubrieron pronto que esta mujer era hija de Rosaura Figueroa, una funcionaria del DAS. Al revisar los archivos de extranjería encontraron algo irregular. Rosaura le había autorizado el ingreso a un extranjero de nombre Ricardo Sánchez Bonilla. Este hombre era procedente de Panamá y aquella autorización se había expedido sin cumplir los requisitos mínimos de ley. Cuando la policía visitó a Rosaura, ella admitió que este viajero era amigo de un conocido suyo llamado Juan Padilla. Este hombre era un ex detective retirado que por ese momento era dueño de una cigarrería en Chapinero llamada Santander. Pero pronto saldría a la luz que el extranjero usaba múltiples nombres y en realidad se llamaba Eloy Vega Bocanegra. Era peruano y se hacía pasar por panameño o mexicano según el pasaporte que presentara. Vicky era la pareja sentimental de este hombre y lo había acompañado a comprarse una peluca con la excusa de disimular su calvicie. Más tarde se descubrió que no era un simple accesorio, sino que Eloy necesitaba la peluca para ocultarse. La misma noche que compraron la peluca, Eloy estuvo en la casa de las Figueroa. En ese lugar también se encontraba el coronel de la policía de ese momento, Luis Eduardo Hernández, y un teniente. Y al día siguiente su cuerpo apareció bajo un puente a las afueras de Guaduas. Vicky aseguró que el autor material del crimen era Fernando Arias. Este era un hombre cercano a Juan Padilla. Las investigaciones arrojaron que Eloy había huido de México con un botín millonario que consiguió en un robo de joyas y bastante dinero, y que también huyó burlándose de sus cómplices. Aquí en Bogotá, Padilla lo convenció de viajar a Honda, supuestamente para vender gran parte de ese botín. Durante el trayecto, Arias, que iba en el asiento trasero junto con este hombre, le disparó en la nuca. Lo despojaron de sus papeles, lo arrojaron bajo el puente antes de regresar tranquilamente para Bogotá. Padilla fue arrestado, pero su abogado Eduardo Angulo logró su libertad con una defensa impecable. Y cuando la prensa le preguntó a Padilla por qué había salido tan librado de este proceso, él respondió con cinismo: porque tengo el mejor abogado del mundo. El caso quedó lleno de vacíos, pero la investigación continuó. Se descubrió que las maletas de Eloy con las joyas y el dinero robado habían quedado guardadas en casa de Padilla y su esposa Maruja Ramírez. Esta mujer era bastante conocida en Chapinero por atender la cigarrería y por tener un carácter bastante simpático para atender. Padilla fue condenado, pero con una pena mínima que hizo que recuperara su libertad muy poco tiempo después. Una vez salió, regresó a Guaduas, donde vivía junto con Maruja. Desde entonces solamente tuvo una obsesión: encontrar el tesoro de Eloy.
Se suponía que Maruja era la única que conocía el escondite del botín, pero cuando él le preguntó, ella lo negó todo. Le dijo que no tenía ni idea dónde estaba. Y esto desató una discusión que se tornó rápidamente muy violenta. Padilla, que tenía muy mal carácter, sacó su revólver para intentar intimidarla. Pero Maruja no se dejó y siguió firme en su respuesta de no tener ni idea dónde estaba ese botín, hasta que Padilla, en un arrebato de furia, le disparó en 2 ocasiones, quitándole la vida de inmediato. Al darse cuenta de lo que él había hecho, procedió a hacer lo mismo, pero con él. Y todo esto tan horrible ocurrió frente a los ojos de su hijo pequeño. El niño era el único testigo de una historia que marcaría para siempre a Guaduas. Una empleada doméstica que se encontraba cerca oyó los disparos y le dio aviso a las autoridades. Nunca se supo qué ocurrió con el dinero ni con las joyas. Se decía que el tesoro de Eloy Vega había pasado a las manos de la mamá de Maruja, pero nunca se comprobó nada. Y este caso, en los archivos judiciales del país, siempre será recordado como el caso de la peluca. Ojo por diente y diente por ojo. Desde que existen los errores humanos, se dice que errar es de humanos. Y de esa manera se pasan muchos errores por encimita y no se les toma la importancia. Pero hay equivocaciones tan graves que se vuelven imposibles de olvidar. Y uno de los lugares donde los errores parecían parte del sistema fue el Instituto de Seguros Sociales aquí en Bogotá. En sus primeros años, cuando los quirófanos y las salas de maternidad aún estaban empezando, eran muy básicos, ocurrieron casos tan absurdos como reales. Lo que usted va a escuchar ocurrió a mediados de los años 50, cuando el Seguro Social apenas estaba empezando. Y aunque parezca increíble, todo sucedió en la vida real. Los hospitales recién abiertos funcionaban con procedimientos improvisados y escaso personal preparado profesional para atender todo lo que le llegara. En ese contexto, 2 hombres fueron citados el mismo día y a la misma hora para ser operados. A uno debían corregirle una hernia inguinal y al otro hacerle la cirugía de hemorroides que lo tenían loco. El personal médico cometió un error impensable. Los intercambió de sala de cirugía. El de la hernia se fue para la sala de los hemorroides y el de los hemorroides para el de la hernia. Los cirujanos iniciaron los procedimientos sin percatarse de la identidad de los pacientes, sin verificar el procedimiento. Suena un poco chistoso, ya pasó hace mucho, pero imagínense usted ser ese paciente. Espere, le cuento el resto. Cuando los pacientes se despertaron, descubrieron algo muy absurdo. El de la hernia se mandó su mano a la ingle y se dio cuenta que tenía el mismo procedimiento. Pero además de eso, que no correspondía con su diagnóstico. Efectivamente, sentía un dolor que no correspondía con su diagnóstico médico. Y el de los hemorroides no se mandó la mano a donde yo sé que se lo están imaginando. Se mandó la mano a su abdomen y se dio cuenta que tenía una venda con un dolor muy intenso que tampoco correspondía a su diagnóstico. El hospital reconoció su error y ofreció repetir las cirugías. ¿Usted con qué confianza deja que le repitan una cirugía? Y más cuando lo operaron equivocadamente de unas hemorroides. Pero por supuesto que los hombres denunciaron este caso ante los tribunales. No era nada gracioso. De esa manera, el recién creado Seguro Social enfrentó su primer pleito judicial frente a los tribunales. Nadie supo si al final de todo este proceso los pacientes aceptaron una segunda operación o prefirieron vivir ya con su diagnóstico o hacerlo en otro lugar. No se sabe. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Aceptan la segunda operación? ¿O qué? ¿Qué se lo imagino? Yo sí lo acepto, porque yo sé que luego de ese error los médicos van a tener todo el cuidado de hacer un procedimiento correcto. Ahora, a mediados de esa misma década, otro error, no sé si de igual magnitud o más grande o más pequeño, no sé, eso no lo podemos medir. También ocurrió en el Seguro Social, que estremeció muchísimo a todo aquel que se enteraba.
En la clínica de la maternidad del Seguro Social, en pleno centro de Bogotá, queda ubicado en la carrera 13 entre calles 17 y 18. 3 mujeres dieron a luz el mismo día y casi a la misma hora. Los bebés de cada mujer fueron mostrados por medio de un vidrio, como de una vitrina, sin identificar, es decir, no tenían como la manilla que identificara a la mamá y el nombre del bebé, ni la hora de nacido, no. Porque en ese momento, como les dije, se estaba creando como todo ese sistema de salud y pues para ese entonces no se tenía como la preocupación de identificarlos. Los sacaban, los ponían en la cuna y pues por retentiva. Horas después, uno de los 3 bebés perdió la vida. No se dieron cuenta en qué momento, solamente se dieron cuenta cuando ya no había nada que hacer. Las 3 mujeres negaron que el niño fallecido era el de alguna de ellas. Las 3 mujeres estaban reclamando a los 2 niños sobrevivientes. Una era una joven de clase media baja, otra era la esposa de un obrero y la tercera era una mesera de un café que mantenía una relación con un estudiante de medicina. La mesera, entre lágrimas, dijo: mi hijo no murió y estoy dispuesta a recibir cualquiera de los 2 otros bebés. Su pareja, el estudiante, reconoció a uno de los bebés y asumió su paternidad. Mientras tanto, las 3 familias se enfrentaban ante la justicia. Por orden judicial, los 2 niños sobrevivientes quedaron bajo custodia del Seguro Social. Esto era mientras se definía su verdadera filiación. Pasaron días, luego semanas, siguieron los meses y luego los años. 2 años y medio. Los niños quedaron a disposición del hospital, del seguro. Crecieron dentro del hospital al cuidado de las enfermeras. Los padres rotaban los turnos para visitarlos, para que no se encontraran unos padres con otros. Y estaban esperando a que el juez decidiera. Una enfermera incluso llegó a bautizar a uno de los niños a escondidas dentro del hospital, diciendo: ese hijo es suyo y usted se va a casar con el médico. El proceso judicial se volvió un enredo, un laberinto. Los expedientes se extraviaban, los jueces cambiaban y la decisión nunca llegaba. Hasta un día cuando Jaime Flores, uno de los padres, escribió una carta dirigida nada más y nada menos que al Procurador General de la Nación. En esta carta relató la injusticia, el desespero, le contó todo lo que estaban viviendo las familias y la carta logró lo que ningún otro proceso había logrado: acelerar el proceso y tomar una decisión. El procurador intervino y le exigió al juez resolver todo este caso de inmediato. Días después se dictó la orden final. Los 2 niños sobrevivientes fueron entregados a las familias. La que no entró dentro de ese proceso fue la mesera. Y después de 2 años y medio caminando y casi que hablando muy bien, los niños regresaron a sus familias. Si se preguntan por qué la mesera fue la desafortunada, simplemente fue decisión del juez, porque para esa época las pruebas de ADN no existían. No había como un sistema cerrado de cámaras que pudiera identificar los movimientos de los bebés una vez salían del cuerpo de sus mamás. No existían estos procesos judiciales para determinar el origen por medio del ADN. Entonces, digamos que esa decisión cruel fue a dedo. Hasta este momento, y se quedará para toda la eternidad así, el tercer bebé que murió nunca fue identificado. No se sabe de qué madre nació. La mamá que perdió el litigio lloraba, por supuesto, sin ningún tipo de consuelo. Su corazón tenía una gran esperanza. Las enfermeras del hospital intentaron acompañarla, pero la decisión ya estaba escrita y firmada por el juez. Su antiguo compañero, el estudiante de medicina, para ese momento se encontraba fuera de Bogotá. Y según el cronista de esta historia, sintió alivio cuando se enteró de la decisión. Tiempo después se realizó el bautizo de uno de estos niños, el hijo de Jaime Flores. La ceremonia fue en una iglesia al sur de Bogotá y el autor de esta historia junto a su esposa actuaron como padrinos. Y así se cerró uno de los episodios más insólitos del Seguro Social. Un caso en el que la medicina, la justicia y el descuido humano se cruzaron, se confundieron y diente por ojo, ojo por diente o del mismo modo en el sentido contrario, no sé qué tan ilógico les suena a ustedes. En el elegante barrio bogotano del antiguo Country existía un apartamento que se convirtió en el escenario de una historia
envuelta en lujo, excesos y sobre todo misterios. Este era el apartamento 301. Su inquilino era un comerciante venezolano que viajaba con frecuencia a Bogotá. Este apartamento no lo usaba como vivienda, sino más bien como un punto de recreación. Era su punto de encuentro con amigos, pero sobre todo con amigas. Cuando él regresaba a su país, el apartamento quedaba al cuidado de un amigo colombiano, pero con el tiempo las llaves de este apartamento comenzaron a pasar de mano en mano y a multiplicarse también. Entre las visitantes habituales se encontraba Miriam Villamizar, una mujer cucuteña. Estaba casada, pero que tenía una gran belleza. Estaba casada con un hombre bastante peculiar, conocido por su calvicie total y su carácter excéntrico. Su relación con este hombre venezolano era conocida, y en su ausencia Miriam solía reunirse allí junto con sus amistades. Los vecinos recordaban las fiestas que ocurrían en este apartamento con música a alto volumen y prolongadas hasta altas horas de la madrugada. Una noche, Miriam entró a ese apartamento y nunca más volvió a salir. Días después, un visitante intentó entrar y notó que la puerta estaba cerrada con seguro, pero era un seguro interno, lo que conocen coloquialmente como el perro, una cadena que se pasa solamente en su interior. Desde el exterior no se puede poner este seguro. Nadie respondía cuando este hombre intentaba llamar a la persona que estaba dentro del apartamento para que lo dejara entrar. Así que él resolvió llamando a la policía. La policía, al ingresar, halló sobre la cama el cuerpo de una mujer. Esta mujer era efectivamente Miriam Villamizar. Esta mujer tenía un disparo en la sien derecha, pero en la escena no se encontró ningún arma y tampoco evidencia de que alguien le hubiera quitado su vida. La escena tenía desconcertada a todas las autoridades. ¿Cómo pudo morir así? Si primero se había puesto un disparo en la cabeza, no encontraron ningún arma, ni tampoco rastros dentro del apartamento de fluidos. No había absolutamente nada que dijera que también alguien entró y acabó con su vida. No entendían el caso. Y además, que estaba cerrada por dentro el apartamento. Habían múltiples teorías. Se pensó en una autolesión, ustedes ya me entienden, pero la evidencia no lo confirmaba, al contrario, lo descartaba. Todo el apartamento mostraba señales de abandono, si en el baño apenas había unos cepillos de dientes y un poquito de pasta dental. La ropa y el bolso de Miriam estaban sobre una silla, pero Miriam no le faltaba ningún objeto personal. Las pesquisas revelaron que el coarrendatario era un coronel retirado, y entre los visitantes habían mujeres de diferentes entornos, desde trabajadoras de bares hasta figuras sociales. Y Miriam, de hecho, pertenecía a una familia bastante reconocida en el norte de Santander. Era sobrina de uno de los políticos más importantes de ese sector. Una de las testigos claves era conocida como Dama X, una mujer elegante de gran presencia que aseguró haber sido amiga de Miriam durante un tiempo largo. Contó que ella le había mencionado en varias ocasiones que tenía algunas inclinaciones por autolesionarse, por tener una depresión profunda, pero ella no le hacía caso. Es más, dijo que en su bolso llevaba un mini revólver por si algún día tomaba la decisión. Pero aún así, los peritos no tomaron en cuenta esa declaración porque, primero, la lesión que tenía no parecía que se la hubiera hecho ella misma y además no había ningún arma. Por otro lado, el esposo de Miriam, en vez de guardar luto o sentirse triste, daba declaraciones con total ironía. Decía conocer todos los nombres de los amantes de su esposa y hasta pidió que lo pusieran a declarar en la prensa y que mostraran su fotografía en todos los medios de comunicación. Era como si quisiera robar pantalla. Su actitud lo único que hizo fue alimentar el morbo público. Con el tiempo, este caso se empezó a desvanecer porque no daba ningún tipo de resultados. Una familia que decidió ir a vivir en este apartamento, al escuchar lo que había sucedido allí, decidió abandonarlo. Ya tenía muy mala reputación el lugar. Todo este caso tenía muchos misterios. Uno eran los misterios gozosos que se trataban de las largas rumbas y todas las reuniones que hacían en este lugar, en la vida ligera,
Y estaban los misterios dolorosos, aquellos que buscaban una verdad judicial que al final se perdieron en el olvido. Años después de no volver a investigar este caso, una nueva pista sugirió que el asesino de la mujer pudo haber escapado por un pequeño ventanal que tenía el apartamento sin seguro y el cual no se había percatado la policía para ese momento de la investigación. Esta ventana daba a un pasillo poco transitado, pero ya era tarde. El caso ya había sido archivado como un...